¿Dónde encuentra la evidencia de que Dios existe en el día a día? No creer que Dios existe es muy temerario, porque la cosmología, la física, la química, la biología, las matemáticas vienen a demostrar que un Dios creador necesariamente existe. La ciencia confirma que Dios existe. Max Planck, el padre de la física cuántica, dice: la ciencia impone a Dios. Pero si Dios es algo objetivo, ¿por qué nos cuesta a algunos entender a Dios? Primero, sí, Dios es algo objetivo. Segundo, nos cuesta entender, no a algunos, a todos, entender todo de Dios, pues porque no somos Dios. Yo no puedo comprender a algo tan grande como Dios. No podemos entender todo de Dios. De hecho, si lo pudiéramos entender, no sería Dios. Has sido ejecutivo en Carrefour, Procter & Gamble, entonces me voy a permitir utilizar un término de negocio. ¿Cuál sería el retorno de la inversión de creer en Dios? La felicidad. En este mundo, la felicidad. Y luego, la felicidad eterna. Recuerda que te van a juzgar. Que esto es algo que a los curas no les gusta hablar. A nadie le gusta contar lo del juicio y tal. Pero Jesucristo, que es Dios y es el que puede decir, nos habla repetidas veces de que habrá un juicio. Y que puedes ir al cielo o no. ¿No es metafórico? Se lo dice 17 veces de todas las formas posibles. Lamentablemente o afortunadamente, y además tiene toda la lógica, no es metafórico. Entonces te van a juzgar y puedes caer mal. El infierno existe, no te engañes. ¿Hay gente en el infierno? ¿Jesús existió? Sí, sin duda ninguna. De hecho, hay más pruebas de que Jesús existió que Julio César existió. Jesús dijo de sí mismo: yo soy Dios. Pero cuando decimos que Jesús es Dios, ¿por qué entonces Jesús sintió que Dios lo había abandonado? Dijo: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú eres Dios, ¿es que te has abandonado a ti mismo? ¿Volverá Jesús entre nosotros? Sí, volverá, es una promesa y vendrá. ¿Hay alguna datación de cuándo sucederá? Pues mira. ¿Tiene sentido? 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 Antes de comenzar el episodio, quiero hablarte de Leer Tiene Sentido, nuestro club de lectura gratuito. Cada mes seleccionamos un libro que te ayudará a entender mejor la realidad, transformarla y cambiar tu respuesta a preguntas importantes de tu vida. Y el libro de este mes es El millonario discreto, de Cody Sánchez. Es un libro muy curioso sobre cómo construir riqueza y una fuente de ingresos adquiriendo negocios tradicionales, como una lavandería, un túnel de lavado, un trastero o una empresa de fontanería. En él se explica, paso a paso, cómo comprarlos y convertirlos en una fuente de ingreso que trabaja para ti. A mí me gustó mucho cuando lo leí y me hizo pensar en otra forma de invertir. Si estás dentro del club, recibirás por email el material adicional que mandamos cada mes, fondos de pantalla, notas, preguntas para acompañar la lectura y la playlist del mes. Además, si te unes ahora, también tendrás acceso a los materiales de los libros de enero y febrero. Y además, como hacemos cada mes, vamos a volver a sortear un pack de libros firmados por autores que han pasado por el podcast entre todas las personas suscritas a Tiene Sentido y registradas en Leer Tiene Sentido. El sorteo se celebrará el 1 de abril y si estás antes dentro, participas de forma automática. Si quieres unirte a más de 5.000 personas que ya están dentro y leer juntas un libro cada mes, tienes toda la información en el enlace de la descripción. Vivías en Tel Aviv, a 200 metros de la discoteca del atentado suicida de 2001, y cancelaste también una reunión el 11S en las Torres Gemelas. Cuando leí eso preparando el perfil de la persona con la que hoy me iba a sentar, pensé, bueno, no pensé que hubieses estado cerca de la muerte, sino teniendo a Dios presente, pensé, ¿es un protegido de Dios? No lo sé, pregúntaselo a él, pero... No tengo el teléfono directo. Pero yo creo que todos lo somos, ¿sabes? Todos los que somos sus hijos somos protegidos de él, y todos los bautizados lo somos. Entonces, sí. Lo que pasa es que hay veces que no nos lo sentimos y hay veces que lo sentimos más. Yo en aquel momento quizá lo sentía menos, hasta que pasaron 2 años y entonces en el año 2003 yo seguía viviendo en Israel y es probablemente cuando me di cuenta de que Eli, al final todos nos tenemos que morir. Y eso es lo que para mí fue, si quieres, el cambio. Fíjate que hay realidades que son universales y que sin embargo no tenemos presentes
por alguna razón. Y una de ellas es, todos nos tenemos que morir. Ujú. ¿Y qué significa eso? Pues para mí significó, además, ya te digo, es verdad que yo vivía en Israel en el año 2003, estaba la intifada, los suicidas bomba, Ujú. pues para mí lo que significaba era, da gracias por cada momento, porque es un regalo. Y cuando digo un regalo es, no, muchas veces pensamos que nos merecemos que hoy haya salido el sol. Sin embargo, podría no haberlo hecho. Nos parece completamente normal levantarnos por la mañana y abrir los ojos. Y sin embargo, podría no haber pasado. Y llegará un día en que no pase. Entonces, cada vez que pase, da gracias porque eso es un regalo. La segunda cosa es, recuerda que te van a juzgar. Que esto es algo que a los curas no les gusta hablar. Pues a nadie le gusta contar lo del juicio y tal. Pero Jesucristo, que es Dios y es el que puede decir, nos habla repetidas veces de que habrá un juicio y que puedes ir al cielo o no. ¿No es metafórico? No. No. La respuesta es demasiadas veces, lo dice 17 veces de todas las formas posibles, lamentablemente o afortunadamente, y además tiene toda la lógica, no es metafórico. Entonces, te van a juzgar y puedes caer mal. Entonces, eso además tiene una muy buena cosa y es, haz cosas para que en aquel momento todo aquello que no es, que todos hemos hecho, que no es correcto, tenga una especie de por lo menos compensación con algo que hayas hecho. Entonces, recuerda que te vas a morir significa, da gracias, te van a juzgar y deja un legado. Deja que este mundo sea un poco mejor que cuando llegaste. Y eso lo hacéis vosotros con el podcast, sí, ayuda a gente, lo intento hacer yo con mis libros, cada una de las personas. Entonces, yo le sugeriría eso a todo el mundo. Primero recuerda que te vas a morir y eso es bueno. Ujú. Eso es, primero porque es un hecho y entonces no recordarlo es un error. Pero ¿qué significa eso? No vivas aturdido porque, oye, me voy a morir, pero sí, oye, pues cada día que me levanto yo te doy gracias, le doy gracias a Javi por estar aquí. Y de verdad, muchas gracias. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Todos los días por la mañana con mis hijos damos gracias a Dios. Porque es un regalo, Eli. Y olvidarse es como cuando tu hijo no te da gracias por algo que le has dado. No pasa nada, le vas a seguir queriendo, pero prefieres que te dé las gracias. Vale. Entonces sí, contestando a tu pregunta, sí, soy un protegido y soy un hijo de Dios, que es la pena. A ver, ¿qué más se puede pedir? Y heredero, porque estoy bautizada. Me has apuntado varias veces, con ahínco diría yo, porque estoy bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy bautizado? Porque No, mis no, padres lo decidieron, ¿no? Pero ¿por qué me lo dices con ahínco de decir? No, porque es algo que hemos hablado fuera de cámara. Entonces, no es ahínco, es... Recuerda que efectivamente no es lo mismo estar bautizado que no. No es, ¿sabes? No es, insisto, como el que coge un carnet de un club que luego, oye, ya irás o no a los partidos de fútbol. El bautismo imprime carácter. El bautismo es un sacramento y por tanto está Dios presente y te hace hijo de Dios. Todos los bautizados estamos en eso que llamamos un libro y somos herederos de Dios. Los no bautizados no significa que Dios no les quiera, son criaturas de Dios y por tanto creados por Dios y por tanto queridos por Dios, pero no son herederos. Eso es la respuesta. Has sido ejecutivo en Carrefour, Procter & Gamble, entonces me voy a permitir utilizar un término de negocio. ¿Cuál sería el retorno de la inversión de creer en Dios? La felicidad. En este mundo, la felicidad. Y luego, la felicidad eterna. No hay un retorno mayor. ¿Tú quieres ser feliz, Eli? Claro. Pues cree en Dios. ¿Tú crees en la vida eterna? No lo sé. Cree, porque hay. Si quieres estar en la vida eterna, cree en Dios. No solo cree en Dios, sino practícalo. Practica lo que crees, que es un consejo que daría a cualquiera. Decir, oye,
No creas y haz otra cosa, sino practica lo que crees. Entonces el retorno es infinito. El retorno es infinito. El retorno es infinito porque el denominador es infinito. Entonces el retorno es infinito. Y además lo constato. Es decir, yo, y por si no me creen, dime un santo que no haya sido feliz. No hay santo no feliz. Han sufrido, algunos sí, otros más, otros menos, pero como tú y como yo. El sufrimiento en el mundo no está distribuido por los que creemos sufrimos más. No, no es verdad. A veces algunas personas católicas pues no sé, van un poco de victimistas, pero no es cierto. Es verdad que los cristianos nos persiguen. Nos han perseguido desde el principio del tiempo y además nos lo dijo Dios. Nos dijo, oye, si esto hacen conmigo, imaginar lo que van a hacer con vosotros. Y nos lo hacen. Y nos lo siguen haciendo. Y nos lo han hecho. Pero el retorno de la inversión, que además está muy bien, es infinito. La felicidad, mira, aprovechando que has dicho, yo era también consejero delegado de una compañía americana que competía con otra compañía que se llama Ipsos. Ipsos tiene un estudio sobre la felicidad. En uno de los libros lo menciono. Y le pregunta a la gente cómo de felices. Y es importante definir la felicidad, es lo que tú crees que es feliz, ¿vale? Con lo cual no entra en oiga, defíname usted, no, pues para mí felicidad es tener un coche muy grande. No se trata de Producto Interior Bruto, no se trata de cuánto ganas o cómo grande es tu casa, sino, ¿es usted feliz? Y lo que es interesante es que comparan unos países con otros o un país contra sí mismo. Una mala noticia para España es que España hace 50 años era probablemente el país más feliz del mundo y hoy es el segundo por la cola. Bien, vamos, mal, pero es lo que es. Pero luego preguntan, ¿qué es lo que hace feliz? Y Eli es prácticamente universal. Da igual que estés en Indonesia, en España, en Argentina o en Noruega. La propensión a ser feliz es mayor si tienes estas tres cosas: salud, familia y Dios. No necesariamente por ese orden. Esas tres cosas te hacen feliz. Tú tienes salud. Si te falta una cosa, pues tienes menos propensión. No significa que no vayas a ser feliz, pero tienes, como hay muy suficientes datos, la propensión a ser feliz se va disminuyendo a medida que no tienes salud o no tienes Dios. Con una curiosa característica: si tienes Dios, te pueden faltar las otras dos. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hechos así? Si no existiera Dios, no tiene sentido que estuviéramos hechos así. No, incluso los evolucionistas no pueden explicar por qué el ser humano es naturalmente teísta. ¿Por qué el ser humano aspira a Dios? Porque si tú eres evolucionista, no es un proceso evolutivo que mejore, desde su punto de vista, el ser humano. Y sin embargo, así somos. Ellos mismos ¿sabes? Sam Harris lo reconoce. Ya me toca las narices, pero los hombres creemos en Dios naturalmente. ¿Por qué? Te voy a decir desde la fe. Porque Dios, que nos creó, quiere que volvamos. Tu sitio no es aquí, es en el cielo. Tu casa está en el cielo. Y quieres volver a casa. Cuando viajas, como hemos hecho nosotros en marzo para grabar 15 entrevistas en Ciudad de México, hay algo que tienes que tener en cuenta antes de salir. Algo casi tan importante como el vuelo, el hotel o el pasaporte. Asegurarte de que tendrás datos cuando aterrices. Antes tenías que comprar una SIM, cambiarla y configurar el móvil o depender del poco seguro y lento wifi del aeropuerto del hotel. Pero gracias a Saily, el patrocinador del episodio de hoy, eso ya no es necesario. Saily es una eSIM que te permite tener datos en cualquier país del mundo y que se activa en menos de 2 minutos. Y no solo te da datos, también incluye VPN y un bloqueador de anuncios y malware, porque hay algo peor que no tener datos, que es que te los roben, ¿verdad? Además, al bloquear los anuncios, consumes menos datos y el plan de Saily dura más. Si viajas mucho, tienes también el plan Ultra con acceso a lounge en el aeropuerto y Fast Track. Descarga la app y elige el plan del país al que vas, contrátalo y cuando apagues el modo avión, al llegar ya tienes datos. Y si usas el cupón Tiene Sentido, te llevas un 15% de descuento. Si quieres saber más sobre Saily, descarga la app o sigue el enlace en la descripción. Y ahora, volvamos al episodio. Yo siempre he pensado de que naturalmente tenemos que creer en un Dios
Porque hemos evolucionado de ahí, creyendo en otras fuerzas invisibles, y creo que de forma natural tenemos como ese instinto de creer en un Dios. De hecho, yo muchas veces me he cuestionado qué capacidad tenemos los humanos para amar a alguien que no vemos y que nuestra razón cuestiona constantemente. Porque yo no lo sé cuál es esa capacidad. Pues mira, lo mismo que tú has dicho, el hecho de amar. De hecho, fíjate, hay otros 3 estudios que mencionan en uno de los libros sobre niños a los que no se han sometido a ningún conocimiento religioso. Y les hacen preguntas rápidas. Y otros sobre ateos, algunos en Finlandia y 2 en Estados Unidos. Y les hacen preguntas rápidas sobre... Y al final todos demuestran que necesariamente Dios tiene que existir. ¿Por qué hay orden? ¿Por qué hay amor? ¿Por qué sabes que hay algo bueno y malo? ¿Por qué hay belleza? Nada de eso se entendería si no hubiera un ordenador, alguien que crea la belleza o alguien que te ha puesto la moralidad. Porque el hecho de que tú sepas que hay algo bueno o malo, y que además es lo mismo para mí, eso significa que la moralidad es externa a nosotros, es objetiva y la podemos comprender. Eso quiere decir que no nos la hemos inventado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los españoles llegan a América, ¿inventan América o descubren América? Descubren América. ¿Por qué? Porque América era preexistente, era objetiva y estaba allí. Pues lo mismo pasa con la moralidad. Es preexistente, es objetiva y está allí. Y por eso tú y yo la podemos descubrir. Podemos descubrir lo que está bien y lo que está mal. Y es objetiva y es externa a nosotros. ¿Quién la ha puesto allí? ¿Los españoles inventaron América? No, estaba allí. ¿Quién ha puesto la moralidad? Pues ese que llamamos Dios. Otro ejemplo, las matemáticas. Igual. Los artificios matemáticos son objetivos externos a nosotros y los podemos comprender tú y yo, independientemente. Tú desde tu casa, yo desde la mía, llegamos a la misma conclusión. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que haya algo que es objetivo, externo a nosotros y que tú y yo podamos comprender? ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto las matemáticas? Ese que llamamos Dios. Y ahora, ¿quién ha puesto la inteligencia en ti para poder comprender esas matemáticas? Ese que llamamos Dios. Es decir, ha puesto no solo eso, sino que te ha puesto las chinitas, los pedacitos de pan, para llegar allí. Pero si Dios es algo objetivo, ¿por qué nos cuesta a algunos entender a Dios? Primero, sí, Dios es algo objetivo. Segundo, nos cuesta entender, no a algunos, a todos, nos cuesta entender todo de Dios, pues porque no somos Dios. Yo no puedo comprender a algo tan grande como Dios. Hay una historia que he repetido, pero que es apócrifa, pero parece que es verdad, sobre San Agustín. Cuando San Agustín estaba todavía antes de ser cristiano, era mayor, la gente no lo sabe, pero era un golfo, había tenido un hijo con no sé quién y tal. Estamos hablando de San Agustín, que luego es obispo. Y está paseándose por las playas de Cartago, porque él vivía en Antigua Tánger, y entonces se encuentra un niño, y el niño está haciendo un hoyo en la arena y está metiendo agua del Mediterráneo en la arena, en el hoyo. Entonces San Agustín le para y le dice: "Ven, niño, ¿qué estás haciendo?". Dice: "Pues metiendo el mar aquí". Y dice: "Pero niño, ¿no te das cuenta de que es imposible? Mira el mar, mira tu agujero, no cabe". Y dice la historia que el niño, que era un ángel, se vuelve a San Agustín y le dice: "Lo mismo estás intentando hacer tú, Agustín. Estás intentando meter a Dios en tu cabeza. Y no cabe. No podemos entender todo de Dios. De hecho, si lo pudiéramos entender, no sería Dios. Con lo cual, no podemos entender todo de Dios, pero sí podemos entender parte. Dios sí se manifiesta. De hecho, los cristianos sabemos que no solo se manifiesta, sino que se encarnó, se hizo hombre, para poder entender algo. Porque Él lo que quiere es que tú seas feliz. Entonces te va poniendo las miguitas, los trocitos para llevarte a ser feliz. Ahora no lo podemos entender todo. Y ahora realmente lo que yo creo que quieres preguntar es: ¿por qué no creemos necesariamente en Dios? ¿Por qué hay gente que es atea? ¿Por qué hay gente que es escéptica? La mayor parte de esa respuesta, y ahora sé que pues algunos me van a perder, es porque se quiere. La gente que no cree en Dios es porque no quiere creer en Dios. Es una decisión, es la voluntad.
No es que no pueda entender que Dios existe. Por eso no es un tema de entendimiento. Es un tema de no quiero creer en Dios. ¿Por qué? Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué no quieren creer en Dios? Pues cada uno por una razón, pero muchas veces, Eli, mi observación es por soberbia. Porque yo no quiero depender de nadie. Tampoco te lo digo yo. Hay un señor que se llama Thomas Nagel, que él es ateo. Es curioso porque es un ateo no materialista, que es algo bastante raro. Pero él dice, yo no quiero necesitar a Dios. De hecho, la frase dice, a mí me sorprende que todas las personas inteligentes a mi alrededor sean creyentes. Porque yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, yo quiero ser Dios. Esto es mi interpretación, ¿vale? Pero él no lo dice. Pero lo que él dice es, yo no quiero creer en Dios. Entonces, el ser humano puede no creer en algo por voluntad. Muchas veces los ateos dicen, no, tú crees en Dios porque necesitas a Dios. Y es justo al contrario. Los escépticos no creen en Dios porque necesitan que Dios no exista. ¿Por qué? Porque llevan una vida que probablemente no es muy edificante, es posible, porque han llevado una vida que no es muy edificante y no quieren mirar para atrás. Muchas de las veces cuando las personas están en contra de Dios, en contra de la Iglesia, en contra del catolicismo, es porque ellos mismos tienen una herida que sanar. Entonces, hasta que no la sanen... Y mi consejo es, no esperes a sanarla, porque esas heridas supuran. Yo soy mayor que tú y tengo más heridas. Y supuran. Entonces, la felicidad está en hacer paz con el pasado y tener esperanza en el futuro. La esperanza en el futuro solo se tiene si crees en Dios. Desde luego, antes hablábamos de retorno de la inversión y la ciencia, los datos son reales. Las personas que creen tienen más esperanza de vida. Creer te da algo interno, no sé si una paz o el soltar o el no mirar constantemente a las heridas sabiendo que se sanarán y nos hace vivir más tiempo. Pero quizá algunas personas, no lo sé, tendrían que ver para creer. Porque al final estamos creyendo en algo que no sabemos y que cuesta comprenderlo. Y que por eso le llamamos Dios, porque falta esa comprensión total y ese es el misterio que nos hace sentir que está con nosotros. Tú tienes 2 hijos. Cuando Bruno te da un beso sin tú pedírselo, ¿qué sientes? No sé si es felicidad, pero siento amor. Es amor. Si tú se lo pides, Bruno, dame un beso, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Si Dios se impusiera y no dejara que tú voluntariamente y libremente le quisieras, ¿sería el mismo valor? No. Por eso no se impone. Por lo mismo que yo quiero que cuando Clara se vaya, papá, me da un beso. Y eso es infinito. No se impone. Dios no se impone porque siempre te deja ser libre. Tú no quieres creer en Dios, te va a dejar. Tú no quieres bautizar te va a dejar. Tú quieres ser infeliz. Tú quieres ser infeliz, te va a dejar. Te va a dejar. Pero desde que hemos iniciado nuestra conversación, por supuesto no me las he impuesto, José Carlos, pero sí ha habido una tendencia de hacerme pensar, reflexionar y un poco decidir, bautiza a Vega. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Vamos a ver, imagínate que hubiera un desierto y toda la gente se estuviera muriendo de sed. Y yo he descubierto un grifo y hay agua. ¿Qué es lo decente hacer? Decirte, hey, aquí hay agua. ¿Hay agua? Eso es lo que hago. No es mi agua. No me la merezco, pero hay agua. Tú puedes seguir en el desierto. Puedes decir, no me da la gana, no me da la gana. Pero mi obligación es decirte, aquí hay un grifo, aquí hay agua. No te mueras de sed, hay agua. Por eso. Yo ahora me voy a un contexto de Semana Santa,
donde salen las procesiones a la calle, pero la gente dice que lo que vive es tradición cultural. No habla de fe, no es practicante. El resto del año no van a la iglesia, pero se siente conectado con esa imagen que representa la vida de Jesús. ¿Qué le falta a esas personas? ¿Por qué se sienten identificados con algo? ¿Por qué lo viven? ¿Por qué lo sufren? Porque si llueve, lloran, porque su procesión no sale a la calle. Por algo cultural. No lloramos, no sentimos tan fuerte. Es algo emocional, algo de dentro. Porque es verdad. ¿Pero por qué la gente no practica entonces? ¿Qué le falta? Por lo mismo que todos nos ponemos a dieta. Saben que está la fuente, pero no van a beber. Porque todos nos ponemos a dieta y luego no lo hacemos. Porque todos nos prometemos que vamos al gimnasio y no vamos. Porque la voluntad es débil. Porque la carne es débil, porque somos humanos. Entonces hay que querer al ser humano como lo es. Y porque somos inconsistentes. Yo, tú, todos somos inconsistentes. Todos decimos no, pues, y luego fallamos. Pues por eso. Pero es fantástico, y tú eres andaluza y yo no. Y entonces yo no lo entiendo desde lejos. Pero es fantástico esa piedad. ¿Y por qué lo de? Porque es verdad. Porque nada más y nada menos que un Dios murió por ti. Y no hay otra historia más bella desde el principio de la humanidad. No hay nada que se compare, ni de cerca. Y lo que hacen los pasos de Semana Santa es recordar eso. Recordar que un Dios, aquel que creó el universo hace 13.700 millones de años, ha decidido encarnarse por ti, para salvarte a ti. Además lo hubiera hecho solo por ti. Si solo hubiera existido tú, Eli, en toda lo hubiera hecho. Y entonces no merece llorar cuando llueve. Pues claro que sí, porque es verdad. Entiendo que los creyentes no necesitan evidencia de la existencia de Dios, pero has escrito estos libros que ambos hemos traído. ¿Para quién? Los creyentes no lo necesitan, no necesitan razones científicas. ¿Para quién has escrito estos libros? Permita que te corrija. No, claro que necesitamos. De hecho, fíjate, el 82% de los millennials, tú eres millennial, abandonan la práctica religiosa precisamente porque lo que dice es la ciencia contradice a Dios. Y el 62% dice, si tú quieres que yo crea, dame evidencias. Hay personas, que son a las que tú te estás refiriendo, que tienen fe y que no necesitan evidencias, cuya fe está tan asentada que decir, oye, a mí no necesito más pruebas, ya mi vida me ha demostrado que Dios existe. Fenomenal. Pero hay otras personas, quizá como tú, quizá como Javi, quizá como Bea, no lo sé, que sí necesitan evidencias. Entonces necesito que me confirmes que Dios existe. Bueno, lo que es espectacular es que hay evidencias científicas de todos lados en los últimos 50 o 60 años. De hecho, no creer que Dios existe es muy temerario. Porque la cosmología, la física, la química, la biología, las matemáticas vienen a demostrar que un Dios creador necesariamente existe. La ciencia confirma que Dios existe. Max Planck, el padre de la física cuántica, dice la ciencia impone a Dios. Es decir, casi no te deja opción. Cuanta más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia, más Dios. Eso lo decía también Werner Heisenberg, otro premio Nobel de física, probablemente el físico más importante de la historia de la humanidad. El que dijo que cuanto más comprensible se hacía el universo, más sin propósito parecía. Esa no la conozco, esa cita, pero es posible. Pero Heisenberg era un cristiano muy fervoroso. Vale. Y él decía, mira, el primer trago de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo de la copa está Dios esperándote. Cuanto más ciencia, más Dios. De hecho, suelo decir que el 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años son teístas o religiosos. El 97%. Cuando la gente dice la ciencia, no, mire, es al contrario. ¿Quién nos ha hecho creer, porque es una creencia muy extendida, que la ciencia está en contra de Dios? Ese que llamamos el patas.
cuyo objetivo es alejarte de Dios. Voy a poner como una aclaración. El patas igual El patas igual al maligno, al demonio. al demonio, sí, al enemigo le llamamos. Pero nosotros en EWTN, yo soy el Ujú. presidente de la televisión Sí. católica, entonces en Sí. EWTN le llamamos el patas, pero vamos, el enemigo. Ujú. Su objetivo es alejarte de Dios. Entonces, hay una serie de mitos interesados como eso, como la ciencia, y es justo lo contrario. Son muy raros los científicos que se dedican a la ciencia que no se dan cuenta de que Dios existe. Mira, Zeilinger, que es el premio Nobel de Física, el último, yo creo, él es austríaco y él no estaba bautizado. Y tiene una frase ahora, creo que se ha bautizado ahora, dice, mirando el universo, no me queda más necesidad que reconocer que ha habido un Dios y que lo ha creado. Con lo cual, sí, la ciencia impone la idea de Dios. Pero estoy contestando a, Ujú. ¿no necesitamos evidencias? Sí, sí, hay gente que sí necesita evidencias. La buena noticia es que las hay. ¿Sabes? Pues lo digo porque la fe del carbonero está bien. Yo siempre digo que si usted tiene fe, manténla, porque es lo que más posiblemente te haga feliz. Pero si quieres, yo no podría creer si no fuera razonable. Yo, José Carlos, quizá porque no tengo... pero fíjate otra vez, San Agustín decía, la fe es pensar con asentimiento. Primero pensar. Entonces, uno no se quita el cerebro para ser religioso. Es al contrario, uno se lo pone y piensa con los dos hemisferios. Ujú. Y entonces es cuando te das cuenta que Dios viene desde la religión y lo puedes llegar también desde la ciencia. Entonces sí, hay evidencias. Y luego los que están fuera, los que son escépticos, muchas veces también, esta es mi observación, no, es una generalización, por supuesto, cada caso es un caso. Pero a veces lo que se da es lo que yo llamo el escepticismo de las fisuras, que es, yo voy proponiendo datos. Oye, el Big Bang demuestra que hubo un principio y si hay un principio, hay un principiador. Ya, bueno, pero entonces buscan una alternativa para seguir siendo escépticos. Luego hablo del universo afinado. Te das cuenta de que las constantes de la física tienen una afinación tal que es enormemente improbable, prácticamente imposible, de que hubieran sido creadas si no están diseñadas para eso. Las constantes de la física han sido diseñadas. Ya, bueno, pero entonces, ¿qué es el escepticismo de las fisuras? Es buscar cualquier fisura para seguir siendo escéptico. Y me he dado cuenta de que hay personas que, efectivamente, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ellos quieren ser escépticos. Entonces van a buscar cualquier recoveco para seguir siéndolo. Entonces ya no es honesto intelectualmente, porque ya no es, oye, dame los datos, yo los juzgo y tomo una decisión. No es verdad. Es dame los datos, yo los juzgo, te voy a poner otro. Es, si quieres, el ateísmo de las trincheras. Ujú. Voy tomando una trinchera, luego se mueven a la siguiente trinchera, pero ellos van a ser ateos. Bien, pero es su decisión. Una vez más, Santo Tomás decía que la fe es una moción del entendimiento, es decir, primero pensar, bajo el imperio de la voluntad, el imperio de la voluntad. Es decir, tu querer va a decidir si tienes fe o no, asistida por la gracia, con Dios. Pero lo que él decía, y además yo corroboro, por lo que he visto, es que la mayor parte de los escépticos, de los ateos, de las personas no religiosas, lo hacen porque no quieren. No les falta inteligencia Ujú. y no les falta gracia de Dios. Lo que les falta es querer, porque han decidido no. Y ahora, ¿por qué han decidido no? Porque el ser humano es libre. Una vez más, ¿por qué es libre? Porque Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué nos ha hecho libres? Porque Él quiere que le queramos libremente. Por lo mismo que yo quiero que Clara me dé un beso sin yo exigírselo, porque tiene valor. Si yo digo sí a Dios, ¿puedo pedir que se manifieste para mí? Sí. De hecho, y lo hará. De alguna forma. No como tú quieras, ¿sabes? Muchas veces los católicos no tomamos en serio a Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Jesucristo es Dios y por tanto no puede mentir. Es importante recordar esto. Él no puede mentir. Nada de lo que ha dicho es mentira. Pero hay veces que no nos lo creemos.
Bueno. Y cuando él dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, él está diciendo pedir y se os dará, no dice pedir y se os dará de vez en cuando. Alguna vez se os dará y otras no. Dice pedir y se os dará. Y él no puede mentir. Luego pide y se te dará. Ahora bien, él no dice tú pide A y se te dará A. ¿Te das cuenta? Él dice tú pide agua y se te dará Coca-Cola o lo que sea. Y él tampoco dice pide ahora y se te dará ahora. Él dice pide y se te dará cuando sea conveniente para ti. ¿Qué es Dios, Eli? Dios es el ser que quiere el bien teniendo en cuenta todo. Quiero decir, sabe todo lo que te ha pasado y todo lo que te va a pasar. A ti, a Javi, a mí, al otro Javi, a todos. Y toma las decisiones teniendo en cuenta todas las posibilidades de todos en cualquier futuro posible. Teniendo en cuenta todo eso, te da y hace lo mejor. Pero claro, tú no tienes esa perspectiva porque tú no lo sabes. Entonces tú dices, oye, pues no me ha dado esa manifestación que yo quería de la forma, manifiéstate aquí, Dios. Eso no es. Pues no funciona así. Porque Dios no es un mago, no es al que le dices, frotas, y ahora te voy a dar 3 deseos. Eso no es Dios. Dios es tu creador. Dios es tu rey. Dios es tu Señor. Dios es tu Padre. Y Él hace lo que le da la gana. Que para eso es Dios. Que Jesús existió es un hecho comprobado. Historiadores, antropólogos coinciden prácticamente en su totalidad que Jesús de Nazaret fue una figura histórica. Pero cuando decimos que Jesús es Dios, ¿por qué entonces Jesús sintió que Dios lo había abandonado? No lo diré perfectamente en arameo, pero dijo, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú eres Dios, ¿es que te has abandonado a ti mismo? Vamos a ver, voy a empezar por la primera parte. ¿Jesús existió? Sí, sin duda ninguna. De hecho, hay más pruebas que Jesús existió que Julio César existió. Estoy cansado de repetirlo. La gente, estoy seguro que alguien en el comentario de YouTube, pero no existió. Pues mire, no hay en este momento nadie. De hecho, había un señor que se llamaba Wells, el único profesor de universidad, que decía que no existió, que ha fallecido, creo que murió en el año 2016, y reconoció al final, pues sí existió. Hay algún profesor Michel Onfray, que es un profesor de instituto francés, que lo que hace es provocar. Él acaba de sacar un libro diciendo que Jesús no existió, pero realmente, una vez más, es el patas trabajando a través de alguno. No hay absolutamente nadie. De hecho, insisto, hay más pruebas. En el libro pongo 24 autores no cristianos, hostiles al cristianismo de primeros de los siglos, que reconocen que Jesucristo existió, Él se llamó a sí mismo Dios, fundó una secta que se llamaba Cristianos, murió crucificado, y estos cristianos dijeron que resucitó. Por supuesto, ellos no reconocen que resucitó, pero dicen, sí, esto pasó. Los cristianos dijeron y siguen diciendo que resucitó. Estoy hablando de Tácito, Flavio Josefo, Celso, que es completamente contrario al cristianismo, el Toledot Jesu, el Talmud, Suetonio, hasta 24. Primera parte. Segundo, ¿Jesús es Dios? Sí, pero vamos, si quieres analizarlo. Solo existen 2 posibilidades, que lo sea o que no lo sea. ¿Hay alguna otra posibilidad? No. Y una de ellas es necesariamente verdad. Sí. Lo digo porque es importante tomar las decisiones sabiendo cuáles son las opciones. No es Dios, sí es Dios. Una de ellas es verdad y la otra no. Bien, Jesús dijo de sí mismo, yo soy Dios. Esto para contestar a personas que dicen, bueno, él nunca dijo Dios. Hay gente musulmana que dice, él dijo que no soy Dios, o testigos de Jehová. No es verdad, lo dijo repetidas veces, también en el libro, lo pongo, todas las citas bíblicas, en los evangelios y en los hechos de los apóstoles. No solo lo dijo él, sino aquellos que estuvieron con él, dijeron, sí, él es Dios. Y fíjate si lo dijo, que ellos mueren por dar fe de esto. Es decir, fíjate si estaban convencidos los primeros cristianos,
que ellos todos mueren por decir Jesucristo es Dios y ha resucitado. Y mueren por esa verdad. El propio Jesucristo muere porque se llama a sí mismo Dios. Hay que recordar que en el juicio, cuando está con Caifás, le pregunta a Caifás, ¿tú eres el Mesías? Él dice, tú lo has dicho, y vendrá el Hijo del Hombre en gloria y majestad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Reconocer que Él es el Mesías. Dios, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, soy el Hijo de Dios. Paréntesis. Llamarse Hijo de Dios hoy en el siglo XXI no es lo mismo que entonces. Ningún judío de Palestina del siglo I se llamaba Hijo de Dios, porque eso significa ser de la misma naturaleza o sustancia que Dios y por tanto ser Dios. ¿Y qué es lo que hace Caifás? Se rompe las vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Qué quiere decir eso? Se ha llamado Dios y por tanto ya no tenemos por qué juzgarle. Es decir, le matan a Jesús precisamente por llamarse Dios. Pero por si acaso hay algunas dudas, repetidas veces Jesús dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Solo se va al Padre a través de mí. Yo soy el Señor del sábado. El Señor del sábado es Dios. Yo perdono los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Él hace milagros en su propio nombre, no en nombre de nadie. Los nombra. Él dice, se os ha dicho, pero yo os digo. Es decir, él modifica aquello, o si quieres, explica el Antiguo Testamento. Eso lo puede hacer solo Dios. Repetidas veces él se llama yo soy, yo soy. Yo soy es, en hebreo es Yahweh. Yahvé es yo soy. Y ahora vamos a la pregunta de ¿por qué dice Elí, Elí, lema sabactani? Una de las costumbres que tienen los judíos, como pasa... Nosotros cuando decimos los salmos decimos, bueno, el Salmo 23, el Salmo 21, el Salmo, porque los tenemos numerados. Pero, y cuando te refieres a una obra, la dices por su título. Cuando los judíos hablaban de los salmos, utilizaban el primer verso del Salmo. Y hay un Salmo, creo que es el 21, que empieza exactamente así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es simplemente lo que está diciendo Jesús, es hoy se está cumpliendo este salmo. Él lo dice cuando está crucificado. Dios mío, porque te invito a que leas el salmo, a cualquiera que lo lea después, porque es un salmo donde empieza así y termina con la gloria de Dios. Dios mío, porque me has abandonado. Y sin embargo, no sé qué, no sé cuánto, y al final es porque Dios, yo soy Dios. Entonces lo que les está diciendo es, hoy se está cumpliendo aquella profecía de los salmos. En este momento se está cumpliendo aquello que escribió David en los salmos. No está diciendo, Dios mío, está diciendo, se está cumpliendo esa profecía. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Todas? Hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Es imposible estadísticamente que se cumplan si no es verdad. Te voy a poner un ejemplo. Miqueas dice que nacerá en Belén. El Mesías nacerá en Belén. Esto lo escribe 350 años antes de Jesucristo. ¿Y dónde nace Jesús? En Belén. ¿O en Nazaret? No, nace en Belén. ¿Por qué es entonces Jesús de Nazaret? Porque lo llaman así, como yo soy José Carlos de Madrid y me he vivido poco en Madrid, no supongo. Pero él nace en Belén de Judá. Eso es lo que nos dicen los evangelios. Lo que pasa es que si decimos que Jesús nace en Belén, se cumple la profecía de Miqueas, pero... ¿Los evangelios dicen que nació en Belén? Sí. Los evangelios, ¿cuándo están escritos? En el siglo I. Es decir, escritos en el momento en que hay gente que está viva que podría decir, no, eso no es verdad. Si yo te digo ahora, Eli, no, nosotros estamos en Málaga, ¿es verdad? No, tú estás aquí para... Si yo lo digo pasado mañana, si lo digo dentro de un año, dentro de 2 años, Javi, alguien estará para decir, no, eso no es verdad. Si lo digo dentro de 200, 300 años, pues a lo mejor no hay nadie y a lo mejor cuela. Pero lo cierto es que se escribieron contemporáneamente a Jesús. Los evangelios se escriben en el primer siglo, donde están... Entonces alguien podría haber dicho, oiga, que no nació en Belén. ¿Hay algún escrito de algún autor contrario al cristianismo que diga, no, los evangelios mienten, él no nació en Belén, nació en Nazaret? No.
En los evangelios no, pero No hay ningún escrito contrario al cristianismo que diga que él nació en Nazaret. Ninguno. Luego, todas las personas, incluso los contrarios al cristianismo, incluso aquellos que de hecho dijeron que la Virgen era cualquier cosa, y aquellos que pusieron a Jesús a caer de un burro, dijeron que era el hijo de un legionario romano. Incluso esos no dicen, no, Jesús nació en otro sitio. Con lo cual, la profecía de Miqueas se cumple, está escrita entre las personas que vivieron con Jesús y dijeron, oye, nació en Belén. Y nadie lo contradice, además, en aquel momento les daba igual. ahora sí se contradice. Dime. Ahora sí no es... tampoco cambiaría, yo creo. Simplemente diríamos que Miqueas dijo en el Pero es que se siglo cumple. VIII antes de Cristo que el Mesías nacería en Belén. Pero es que se cumple. De la casa de David, para eso tenía que nacer en Belén. Pero lo llamamos Jesús de Nazaret. Y hay evidencias arqueológicas que sitúan que Jesús nació y creció en Nazaret, ¿Y no nació? en Belén. Y creció en Nazaret, pero nació en Belén. Pero perdona, hay textos, todos del siglo I, que dicen que nació en Belén. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de negar lo que está escrito y que nadie en aquel momento negó? Insisto, se niega, no sé si alguien lo niega, yo la primera vez que oigo que alguien niega que nació en Belén, pero Sí. ¿cuál es el objetivo de negarlo en el siglo XXI cuando en el siglo I nadie lo negó? Cuando está escrito, y tenemos los datos, Eli, porque lo cierto es que el Evangelio de Marcos tenemos un trozo del año 50. Del Evangelio de Mateo tenemos un trozo del siglo I. De las cartas de San Pablo, que están en los papiros Chester Beatty, son todas también de antes del siglo I. Es decir, están escritos repetidas veces y comunicados. Y toda la Iglesia, o sea, tú te lees a Ignacio de Antioquía, a Ireneo de León, toda la gente que estaba en el siglo I y el siglo II, y ninguno lo pone en duda. Nadie pone en duda, nadie dice, oye, y hay gente, alguno de los enemigos de Jesús podría haber dicho, hey, estos están mintiendo. Igual que podrían haber dicho, o por ejemplo, dicen, no resucitó. ¿Lo ves? Eso sí lo dicen. Dicen, no resucitó. El Toledot Jesús dice, no, robaron el cuerpo. Eso sí lo dicen. Y nadie dice, no nació en Belén. No existió. No es una verdad, es una verdad prácticamente universal aceptada que nació en Belén y que luego sus padres se mudaron a Nazaret. Y efectivamente es Yeshua bin Nazareth. Es un nazareno, claro. Sí, pero antes hemos hablado y te he dicho, mi madre es de Málaga, ¿verdad? Pero nació en Valverde del Camino, en Huelva. Ella nació en Valverde del Camino, yo creo que en en el Huelva. siglo I no era tan rápido ni tan fácil esos movimientos. Yo no lo sé, no estaba en el siglo I, pero me parece a mí que sí. Y tampoco es que Nazaret y Belén estén muy lejos, no sé si está, pero están al lado. No he estado, pero en mapas sí. Pero está al lado. Entonces, no es como que es el que se mueve de... Y es más largo Valverde del Camino a Ronda, que es donde es mi madre, que Nazaret a Belén. Pero esa es una de las más de 500, porque hay... y le venderán por 30 monedas de plata. Y son 30 monedas de plata. Isaías dice, y lo colgarán de una cruz. Y muere crucificado. ¿Qué pasa? ¿Que también la crucifixión es mentira? No, nadie lo dice. Pero Isaías, 750 años antes del nacimiento de Jesús, dice que el Mesías morirá colgado de un madero. Y es interesante porque la crucifixión no existe como castigo en Israel, en Judea, entre los judíos, en el momento de Isaías. Con lo cual realmente Isaías no sabe ni de lo que está hablando. Porque él no sabía lo que era crucifixión. Viene a Judea por los romanos. La crucifixión es un invento, digamos, persa, pero los romanos lo cogen y lo practican con asiduidad. Sí. Vale, pues eso Isaías lo está diciendo. Isaías dice, y nacerá de una virgen. Daniel dice, y vendrá en este momento. Y dice, ¿cuándo? Las septenas de Daniel. Y viene en ese momento. Y creo que es Zacarías el que dice, y lo venderán sus amigos, y estará enterrado en un sepulcro de rico, y estará muerto entre bandidos. Y todo se cumple.
está muerto, sabemos que muere entre dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón. Sabemos que está enterrado por José de Arimatea, que era rico. Sabemos que le venden sus amigos, Judas. Sabemos que, creo que es Malaquías el que dice que serán por 30 monedas de plata, que por cierto no es una cantidad normal, como pongo en el libro. Cada una de esas cosas se empieza a cumplir. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso se cumpla en un individuo? Bueno, pues hay un autor protestante que calcula, dice, ¿cuáles son las posibilidades de que 8 de esas se cumplan? Una entre 10 elevado a menos 28. Es decir, es prácticamente imposible. Es como si a ti te tocara la lotería de ahora hasta que te mueras todos los días. Alguien podría decir que estamos haciendo trampa. Bueno, pues existen más posibilidades de que eso pase, de que se hayan cumplido en Jesús o en cualquier otra persona solo 8 de las más de 200 profecías. Y son profecías que están escritas siglos antes de Jesucristo. Y entonces el escéptico dirá, ya, bueno, pero se han modificado para que la cosa funcione, ¿verdad? No. Qué mala suerte. Hemos encontrado todo Isaías, todo el libro de Isaías en los manuscritos del Qumran. Isaías escribe 750 años de Jesucristo, pero tenemos una copia de 400 años antes de Jesucristo. Y todo el mismo libro de Isaías que tú tienes en la Biblia en tu casa, que espero que tengas, ese está exactamente palabra por palabra desde el siglo IV antes de Jesucristo. No, puedes seguir buscando las hendiduras, las fisuras. ¿Te das cuenta? Es el escepticismo de las fisuras. No, voy a buscar algo para seguir no creyendo que... No, y hay No estoy diciendo tú, estoy diciendo que... No, me refiero que hay muchas evidencias que se daban como esto no es verdad, y hace solo unos años se van descubriendo piscinas, se van descubriendo en, bueno, pues todo Israel que coincide con la información que hay en los evangelios. A mí me falta esa parte todavía. Lo de Belén, Nazaret, lo tengo un poco entre pinzas, pero no sería tampoco tan relevante. Hay veces que me cuesta entender por qué queremos que todo sea literal a lo que... No, te voy a decir... A mí lo que me fascina es lo de Belén y Nazaret porque te has enganchado, estás enganchada. Sí, me he enganchado ahí. Pues desengánchate porque, insisto, no hay nadie del siglo I que diga otra cosa. No, efectivamente, tienes razón que daría un poco igual. Hombre, no se cumpliría, pero porque esa es una de las profecías que es más clara. Sí. ¿Vale? De hecho, si te das cuenta, fíjate, cuando a Herodes le dicen, cuando vienen los magos de Oriente y le dicen, oye, ¿cómo que ha nacido el Mesías? Y entonces llama a los sabios y le pregunta, oye, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y le dicen en Belén de Judá, porque están refiriéndose a aquella profecía de Miqueas. Y lo que él hace es matar a los niños de Belén, que también existen evidencias de que eso pasó. Y mató a los niños de Belén. Tampoco, ¿por qué no sale en los anales? ¿Sabes? ¿Por qué no lo menciona Flavio Josefa en las antigüedades judías? Oye, porque para nosotros parece que los niños de Belén eran a lo mejor 50 niños, o sea, que es una barbaridad, pero no es... Quiero decir, con las atrocidades que han pasado en la historia de la humanidad, no es como para ¿sabes? Para hacer un capítulo sobre eso. Pero sí hay un texto antiguo que se hace referencia a que Herodes mató a los niños en la zona de Belén. Entonces, sí pasó. Y ahora, ¿es literal? No, pero es histórico. O sea, sí. es histórico. Entonces tenemos que tomar la Biblia literalmente en todo. No, pero cuando alguien dice yo he visto que, sí. La mentira que nos han, y esto lo tuve que estudiar yo, que decía, bueno, no, la Biblia es como un libro de mitos. No, no lo es. Son biografías de Jesús, son biografías. Los evangelios son biografías. De hecho, en el libro lo demuestro, porque hay un señor que se dedica a ver todas las biografías clásicas y los evangelios tienen todos los elementos de las biografías de Plutarco sobre Alejandro Magno. Los mismos elementos. Lo que pasa es que en aquel momento las biografías no se escribían con en el año 125 vestido de azul entró por, sino es una biografía clásica. Con lo cual está diciendo la verdad. ¿Cuándo se puede interpretar? Cuando el autor habla de ensoñaciones o como el Apocalipsis. ¿Vale? Entonces no es algo que yo he visto y que constato y que digo, no, Eli en ese momento vestía de negro. Sino yo pienso que Eli está forzado.
ese yo pienso, Ujú. eso es interpretable y puede ser una, si quieres, un signo, pero lo otro no. Entonces, cuando el Evangelio dice y nació en Belén de Judá, nació en Belén de Judá. Y hay un montón de cosas que no dice de Jesús, pero esa sí la dice. O sea, si te das cuenta, de los primeros 30 años no conocemos muy poco. Hasta los 12 años, pero después hay un vacío, hasta los Enorme, 30. enorme. Y de hecho, por eso salen los evangelios Ujú. apócrifos. Muchas veces me preguntan, oiga, ¿y los evangelios apócrifos? Pues mira, hay dos tipos de evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos católicos, por decirlo así, y los evangelios apócrifos gnósticos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los primeros cristianos, ya en el siglo II, de hecho los evangelios apócrifos son tardíos, son todos del siglo IV, V y más allá. Mientras que los evangelios canónicos, digamos los aceptados, son todos del siglo I. Cuando tú conoces a una persona a la que quieres saber todo de él. Y entonces los cristianos querían saber todo de Jesús, pero hay vacíos de Jesús y de la Virgen, Ujú. pero hay vacíos. Entonces hubo gente bien intencionada que, bueno, pues voy a inventarme, voy a rellenarlo, ¿vale? Entonces, Evangelio de la infancia de Jesús. Entonces te cuentan, ¿es eso canónico? ¿Eso pasó? No. No. ¿Por qué lo están haciendo? Porque, oye, había una demanda de quiero saber Ujú. más sobre la Virgen. Pero normalmente esos evangelios no tienen ninguna doctrina que sea contraria en absoluto al cristianismo o al catolicismo. Es simplemente que eso no te lo tienes por qué creer, ¿vale? Pero no cambia ni la divinidad de Jesús, ni la virginidad de la Virgen, ni el nacimiento virginal, ni elige lo que te dé la gana. No. Y luego están los gnósticos. ¿Los gnósticos qué son? Es como la marca blanca. Así es como lo explico. Digo, bueno, yo como trabajé en Procter durante mucho tiempo, pues nada, cuando nosotros sacamos Fairy, pues yo me acuerdo, había uno, Mr. Proper, estoy haciendo publicidad y lo siento, pero vamos, salió una marca blanca que se llamaba el payo calvo, ¿sabes? Entonces nosotros teníamos Mr. Proper y había uno y era exactamente igual, un señor calvo que se parecía. Pues eso es lo que pasa. Cuando tienes una marca que tiene éxito, pues otros dicen, coño, pues voy a arrimar el hombro y así aprovecho y vendo mi producto. ¿Por qué sabemos que no son, Pues por muchas razones. Primero, no están escritos en el mismo idioma. Segundo, el lenguaje es completamente distinto. Hay cosas... Ninguno de los evangelios gnósticos menciona nada del Antiguo Testamento, ni una sola vez. Mientras que los evangelios canónicos, si te das cuenta, si hablan de Moisés, si hablan de Abraham, pero ellos no hablan de esto. Porque hay doctrinas que son gnósticas, donde utilizan a Jesús para, vender su producto. Entonces se sabe, y además ha sido universalmente aceptado. O sea, nadie entró a la iglesia y dijo, no, pues este evangelio tenemos que... No. Lo digo porque también existe la duda. Hay gente que dice, bueno, pero ¿quién decidió qué son estos evangelios? Bueno, pues lo decidió. ¿Quién lo decidió? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Realmente fue el pueblo. Es decir, los jerarcas de la iglesia corroboraron en determinados concilios, en el de Tagaste y en el siglo III, estos son los libros, pero era universal, o sea, no había nadie que dijera, no, este sí, este no, ya estaba prácticamente compilado por el pueblo cristiano, que había dicho, no, esto es cierto y estos no, pero había pocos que no, ¿sabes? Y además, estos otros que se dejaron fuera, alguno de ellos, por ejemplo, el del pastor de Hermás, que podría haber estado dentro, no dice nada que desdiga lo otro. Simplemente dijeron, bueno, no estoy 100% seguro. Bueno, pues, ¿vale? Entonces, sí, y luego la última cosa que te quería contestar. Tú lo has dicho, en la arqueología ha venido a corroborar una por una las cosas que nos dicen los evangelios. De hecho, no hay normalmente tendría que haberte hecho la pregunta, ¿cuál es el descubrimiento arqueológico que desdice algo del evangelio? Ninguno. Más No allá hay. de que alguna evidencia de que Jesús pudo nacer en Nazaret y no en Belén, creo que lo que se ha podido, ¿no? Las evidencias que hay concuerdan con el Se han Evangelio. intentado encontrar y no hay ninguna evidencia arqueológica que desdiga nada, incluso lo de Nazaret, que desdiga nada de lo que dice Jesús. Por ejemplo,
Hubo una época en que se decía, bueno, y ha habido gente que ha dicho, no, pero si Pilatos no existió, salen los evangelios, pero no hemos encontrado nada de Pilatos. Bueno, pues se Esa encuentra. área marítima. Se encuentra. Oye, no, ¿qué es eso de que en el juicio el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote no existió? Hemos encontrado el sepulcro de Caifás. Luego dicen, no, Jesucristo, al principio nadie decía que era Dios. Esto es un invento posterior. Bueno, pues hay unos ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la palabra. Lo que tiene Ceselas, un mosaico, unos mosaicos que se han encontrado en Megido, que es en Armagedón, lo que llama Armagedón, dentro de una cárcel en Israel. Se encuentran, se abre, se intenta extender la cárcel y se encuentran unos mosaicos. Los mosaicos del siglo II, donde una mujer devota llama a Jesucristo Dios. Esto está dedicado por Aqueptus a Jesús nuestro Dios. Entonces, sí, desde el principio del cristianismo, los cristianos sabemos que Jesús es Dios. Y además es interesante porque no soy nada feminista, pero lo cierto es que hay un montón de nombres femeninos. Aqueptus le dedica esto y luego pone, esto está hecho por pin, 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 y resulta que hay un hombre y 5 mujeres. ¿Vale? Y eso es del siglo II. Luego, no sé, así una detrás de otra, descubrimientos, es verdad, dicen, no, pues es que Cafarnaún no existió, porque es una ciudad pequeñita. Hay que recordar que nos suena como ciudades grandes, pero eran pueblos de 30 habitantes. Entonces, efectivamente, Cafarnaún desapareció en el siglo IV y dijeron, oye, pues esto no... Bueno, pues lo hemos encontrado. Sí. Bethsaida no existió, lo hemos encontrado. La piscina que tú decías de Bethesda no existía y ahora sí lo he encontrado. Y una detrás de otra se ha ido encontrando. Entonces, y empieza a darse uno cuenta de que todo aquello que dice la Biblia está corroborado, no es que son pruebas, sino que confirman. Y lo lógico, Eli, es que alguna de esas cosas, si no fuera cierto, lo desdijera. Es decir, alguien, incluso por ejemplo, el censo de Cirino, que muchas veces se dice, cuando siendo Cirino gobernador de no sé qué, entonces es cuando la Virgen y San José van, ¿a dónde? A inscribirse. Y decían, el censo de Cirino no existió y ahora hemos encontrado lápidas que hablan del censo de Cirino. Entonces, sí, hubo un censo de Cirino, decían, no, el censo de Cirino siendo Augusto emperador. Sí pasó. Lo que hay que recordar es que entonces no teníamos todo digitalizado y que de vez en cuando hay una piedra, 2 piedras, pero eso demuestra que efectivamente pasó. Entonces, todo lo que nos dice la Biblia, los hechos, incluso el Antiguo Testamento, que es ya más difícil todavía, pero están corroborados. Y algunas de ellas nos ha sorprendido, ¿sabes? Por ejemplo, hay una inscripción que se ha encontrado más allá del Limus, es decir, ya donde en el norte de Europa, creo que es en Alemania, donde hay un señor que está enterrado, que tiene un amuleto. Dentro del amuleto hay un rollo de papel que no se ha desenrollado, se ha podido leer ahora gracias a una tomografía, y entonces se puede leer sin abrirlo, porque en el momento en que lo abras completamente se va a disolver y se puede leer. Y entonces él, la persona muerta, está encomendándose a Santito y habla de Jesús como Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya en el siglo II ya había pasado el cristianismo al norte de Europa, había cristianos en el norte de Europa, los cristianos reconocían a Jesucristo como Dios y se encomendaban a los santos, que es otra de las cosas que a veces se disputa, pero esa disputación pasa en el siglo XV. Cuando viene el protestantismo es cuando dicen, no se puede encomendar a los santos, pero los cristianos desde el siglo I sabemos que los santos pueden ayudarnos porque están más cerca de Dios. Bueno, pues un cristiano del siglo II, creo que es no sé si es en Austria o en el sur de Alemania, después del Limus, ya te digo, cuando es la frontera del Imperio Romano, tiene un amuleto donde se encomienda a Santito. Santito pide por mí. Exactamente como yo hago todos los días. Y no es precioso. No es precioso saber que yo soy heredero de ese Señor.
de la misma fe. Y ahora, ¿cómo es posible que haya sido mantenida? Si no fuera divina, si no tuviera un componente divino, la Iglesia no habría podido sobrevivir. Es contra todo pronóstico. Contra todas las barbaridades que hemos hecho los cristianos. Ujú. Ahí está la Iglesia. ¿Por qué? Porque si aceptas que Jesús es Dios, Dios no puede mentir. Si tú aceptas que Jesús es Dios, y es evidente, entonces Jesús dice, hey, yo me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo dice eso? Qué precioso. En el último versículo del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo termina, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y él dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Y él en la última cena, sabiendo que va a morir el Jueves Santo, funda o declara la Eucaristía. Ujú. Yo estaré con vosotros. Hacer esto en memoria mía. Yo soy. Y cada vez que el sacerdote levanta y consagra, ahí está Jesucristo. Y eso es lo que hace que la Iglesia sea santa, a pesar de que está hecha por hombres que somos muy malos, o medio malos, o buenos, o muy buenos, porque también ponemos el foco en los malos y no nos damos cuenta de la enorme cantidad de santos y belleza que hay en la Iglesia. Pero a pesar de que somos hombres, la Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, y lo es, Él fundó la Iglesia. Y como Jesús no puede mentir y no se puede equivocar, la Iglesia es santa. Y aquí estamos. Y yo soy heredero de ese que le rezaba Santito. ¿Volverá Jesús entre nosotros? Lo que se llama la segunda venida, sí. Volverá, es una promesa y vendrá. ¿Hay alguna datación de cuándo sucederá? No. No, y además, ¿sabes? Esto es, entre los católicos yo creo lo tenemos más claro que los protestantes. Ujú. Dentro de los protestantes también hay mucha gente que lo tiene claro, pero es verdad que hay milenaristas y algún movimiento dentro del protestantismo que además no está muy reconocido, que dicen que vendrá el rapture y no, la respuesta es no. Y es verdad que habrá signos y es cierto que hay muchas personas que me dicen, José Carlos, los signos se están pasando. ¿Cuáles son esos signos que Pues ven gente que está pasando? La gran apostasía, por ejemplo, es una. Ujú. Es decir, que habrá momentos de gran tribulación. Y eso es verdad que podríamos atribuirlo hoy. Pero yo con cierta perspectiva digo, bueno, pero también ha habido grandes momentos en donde eso se ha podido pasar. O sea, cuando viene el arrianismo dentro de la Iglesia, hay un gran movimiento en la Iglesia. Por eso te digo que es increíble que estemos aquí hablando de la Iglesia, porque hay momentos donde la Iglesia estaba a punto de terminar. ¿Sabes? En el siglo IV, con el arriano, prácticamente todos, incluso el Papa parece, no lo es, pero hay alguna carta que parece que es arriano. Arriano es una herejía que no reconoce a Dios, a Jesucristo como Dios. Entonces, donde la Iglesia se podría haber terminado, ¿y sabes quién es el que defiende la Iglesia? Pues, entre otros, Osio, el obispo de Córdoba. Los españoles, constantemente, ¿sabes? Cuando la Iglesia está sufriendo en otro momento, aparece Santo Domingo. Cuando la Iglesia es atacada por el protestantismo, aparece San Ignacio. La Virgen nos quiere especialmente a los españoles. Por eso tenemos que ser lo que somos. Dejar de ser lo que somos no nos hace mejores. Podríamos ser deístas, pero Podríamos ser lo que quisiéramos. ¿Pero por qué católico? Porque somos el pueblo de María. Porque somos el pueblo de María. ¿Sabes quién es el país que empujó para declarar a María la Inmaculada Concepción? España. España. Por eso si te vas a la Plaza de España en Roma, en la Plaza de España en Roma hay un monolito con la Inmaculada Concepción. Somos el pueblo de María. ¿Cuándo es la primera vez que hay una aparición de María? Aquí, en España, en Zaragoza. De hecho, no estaba ni muerta.
es una bilocación. Santiago, estando en España, dice, bueno, voy a predicar a estos cazurros. Y los cazurros, nosotros, no nos convertíamos, porque somos muy cazurros. Entonces Santiago dice, mira, esto está a las narices, esto es imposible, me voy. Y en el Pilar de Zaragoza, la Virgen se biloca, dice, no, vas a seguir. Pues sé que son cazurros, son testarudos, difíciles, pero tengo grandes esperanzas con este pueblo. Y así se cumplió. Somos el pueblo de María. Y esa es la verdad. Un español, como tú mismo lo has dicho, puede ser no ir a la iglesia nunca, pero sale la procesión en Málaga y, joder, y este es mi Cristo, y esta es mi Virgen. ¿Sabes? Y que nadie me toca la Macarena. Y eso somos España. Y eso es fantástico. Eso es fantástico, porque hay pocos países donde haya una promesa, como la gente no lo sabe, pero hay una promesa de Dios, nada menos que Jesús, a un beato, no sería santo, jesuita, en el santuario de la Gran Promesa en Valladolid, no sé si lo sabes. Y Jesús nos dice, yo reinaré en España hasta el fin de los tiempos, más que en otros sitios. Es una promesa. ¿Quién lo dice? El que no puede mentir. Entonces sí. Ahora eso no significa que, oye, pagamos lo que queramos, que... No. Eso significa que yo estoy aquí contándote esto por si te ayuda. Antes, cuando me ponía el ejemplo del Mr. Proper y la marca blanca, Vamos a dejar las marcas porque no quiero... pero me venía algo que, fíjate, con todo el respeto del mundo, pero me cruzaba, es un poco lo que pasa, salvando la distancia, por favor, y con todo el respeto, con la sábana santa. Queremos que sea ese sudario de Jesús, pero la ciencia nos está probando que es una reliquia, pero de la Edad Media. Lamento romper un paradigma contigo, pero la ciencia demuestra justo lo contrario. Mira, en 1989... Las pruebas de carbono últimas que se han hecho, Gracias. lo datan 1400, 1500. Las pruebas últimas que se han hecho, que son las de 1989 por la revista Nature, está aquí, lo digo porque no te lo he leído, el año 2019 sacan los datos de lo que viene. Aquí hay una información, pero si leo fuera, no me dicen lo mismo, José. No, por supuesto que te dicen lo mismo, Eli. De verdad que te dicen lo mismo. O sea, te voy a decir de dónde viene tu confusión y cómo está resuelta. En 1989 hay una datación del carbono 14 hecha por 3 laboratorios, empujada, si quieres, por el Museo Británico y por la revista Nature. Y llegan y dicen, hey, hemos descubierto que es del siglo XIV. Hemos hecho el carbono 14. Muy bien. Entonces, bueno, pues vale, fenomenal. Y le piden los datos. Oye, darme los datos porque quiero verlos. Y no los dan. Y le siguen pidiendo los datos. Oye, darme los datos porque queremos comprobar lo que estáis diciendo. Me habéis dado el resumen, pero yo, como investigador, me gustaría ver los datos de dónde sacáis esa conclusión. Y no los dan. Y no los dan. Y no los dan. Hasta que tiene que haber una ley en que en el año 2019 los dan. Y allá es a lo mejor no has llegado. Pero en el año 2019 dan los datos. Y se miran. Entonces dicen, hoy sacamos 4 muestras. Iban a sacar distintas muestras. No, sacaron una sola. En teoría, los 3 laboratorios no se podían hablar. Se hablaron completamente. Los datos de los 3 laboratorios son inconsistentes. De hecho, son imposibles de coordinar. Y sin embargo se coordinan. De hecho, uno dice a otro, oye, a mí me ha salido 10 y a ti 5. Vamos a decir 7. 7. Eso es lo que pasó. Están los datos. O sea, en el año hay una acta del gobierno británico que le dice al British Museum, tienen que ustedes quedarlo por el acta de free speech y no sé qué. ¿Vale? Entonces los dan. Entonces, aquellos test del carbono 14 son falsos. Pero es que además dijeron, bueno, hemos sacado, porque claro, la Sábana Santa tiene 2 metros de largo bueno, pues hemos sacado 3 muestras sacaron una muestra de un sitio que estaba quemado. Entonces el carbono 14 se sabe que es inconsistente cuando ha habido algo quemado en algo orgánico.
Con lo cual, han cogido una muestra de una zona quemada. Pero después se han hecho otros test, que son los que te pongo aquí. Porque una cosa es decir, bueno, eso es mentira, pero bueno, ¿de cuándo es? Y ahora se han hecho otros test. Se han hecho test por físicos, se han hecho test de distinto tipo, también por láser, se han hecho como 5 o 6 test de posteriormente. Todos dicen que la Sábana Santa es desde el año menos 200 a más 300, en ese paréntesis. Del menos 200 antes de Cristo al más 300 después de Cristo. Siento romper un paradigma para ti, porque ahora te veo, pero es que además No lo rompe. Hay muchas veces, José Carlos, y me ocurre, no solo si hablo de religión o de Dios, sino si hablo de nutrición también me pasa, que un paper, un estudio, una publicación, depende de quién te lo cuente. Sí, pero ve una cosa o ve otra. Tienes razón, pero en este caso no hay ningún estudio del siglo XXI que no llegue a la conclusión que te estoy diciendo, ni uno. Ni uno. De hecho, ya te digo, hay 5 distintos, por 5 laboratorios distintos, hechos por optimetría, no sé qué, y todos llegan a la conclusión de ver, es más o menos, por eso estoy dando un rango de menos 200 al más 300. Pero eso no es más que la datación, porque realmente lo interesante, lo digo para, insisto, eso te remueve el problema, pero eso, vale, fenomenal, es menos 300, ¿por qué es Jesucristo? Pues podría haberlo pintado en el año menos 200. ¿Qué más da? Pues en el año 300 lo han pintado. Estamos en el siglo III, pues ya lo han pintado. Muy bien. Pero es que no lo han pintado. Es que hoy no se podría realizar la Sábana Santa. No existe forma técnica de reproducir eso que hay en la Sábana Santa, porque no es pintura. No hay direccionalidad. Lo que pasa en la Sábana Santa es, si la gente no lo sabe, la Sábana Santa cubre un cuerpo en forma de L, se pone así, y ha dejado impresa en esta parte de aquí la parte superior de la cara del individuo y en aquí la parte inferior de la cara del individuo. Bien. ¿Cómo? Porque como no hay direccionalidad, no hay pigmentos, no es pintura. Quemado. Es a 0,2 micras, cada una de las telas está quemada a 0,2 micras. No se puede hacer hoy, Eli. No estoy hablando del menos 200, pero tampoco en la Edad Media. No hay una técnica, no es posible. De hecho, ¿cómo pasó? La gente no lo sabe. Ahora hay un estudio del año 2025, que también viene aquí, donde te dice, no, aquello lo que pasó es, si hay una desintegración inmediata del cuerpo, se produce una radiación a baja temperatura que puede crear, a 70 grados centímetros, puede crear esa quemazón. Y lo que ocurre es, si el cuerpo se desintegrara, hay una lluvia atómica, la sábana se pliega y esos átomos podrían haber impregnado y haber dejado esa imagen. ¿Se desintegró el cuerpo? Parece que sí. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que no existe explicación es si el cuerpo tiene sangre. O sea, la Sábana Santa tiene sangre. Tiene sangre. O sea, para los que no lo sepan, hay una imagen de un individuo tumbado, acostado así, que tiene sangre, donde además precisamente Jesús sufrió, es decir, tiene como sangre en la cabeza, tiene sangre en la espalda, cuando le flagelaron, tiene unas heridas en las manos y tiene unas heridas en los pies, es decir, coincide con un crucificado. Y hay sangre. Y se ha mirado y es sangre de tipo AB. Bien. Pero si el cuerpo desaparece y yo empujo, la sangre se arrastraría. Habría rastros de sangre. En el mundo del CSI podrían ver, oiga, han retirado el cuerpo. Es imposible retirar el cuerpo que no haya dejado, que las marcas de sangre, puesto que estaba sangrando, no hubiera dejado una marca de arrastre. Y sin embargo no hay. Es decir, había un cuerpo que estaba sangrando y de pronto desapareció. Y entonces desaparece y las marcas de sangre es como si yo te hubiera hecho una fotografía y tú desapareces. ¿Dónde está el cuerpo? Pero no se ha arrastrado, porque si hubiera arrastrado hubiera dejado rastros. Y no hay rastros. Y eso es lo que también ha dejado a la gente diciendo, pero ¿cómo es posible? Entonces hoy, ya te digo, hay una física, de hecho 2,
que tienen dos teorías distintas, se las pongo en el libro, de distintas formas de desaparición, digamos, donde hay una desaparición y los átomos, o sea, esa radiación, esa radiación es la que produce esa, digamos, quemado dentro de la sábana santa. ¿Por qué es quemado? No es, insisto, no es pigmento, no hay pintado. Se ha intentado, fíjate, incluso por escépticos, reproducir la sábana santa y no hay ninguna reproducción. ¿Tú conoces alguna reproducción que diga, oye, mira, ¿lo ves? La he hecho con Eli, lo he hecho con Javi. Ninguna. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no se puede reproducir. No sabemos cómo. Hasta hoy no sabemos cómo reproducirlo. Pero lo que parece que pasó es que el cuerpo que estaba dentro, Jesús o no Jesús, desapareció, produjo una radiación y esa radiación impregnó la sábana. ¿Cuál es tu hipótesis sobre qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que resucitó. En ese momento resucitó. Y el cuerpo, porque cuando resucitó, comió, se podía tocar. Sí. ¿Qué pasó con el cuerpo? Es lo que nos pasará a todos, Eli. ¿Qué nos pasará? Que es resucitaremos. ¿Y es el cuerpo físico, la materia, la carne? Sí, lo que pasa es que, primero, no lo sé. Nadie lo sabe. Ya te contaré. Sí, por eso te he dicho, te preguntas por hipótesis. Ya te contaré. Pero lo cierto es que es lo que nosotros llamamos cuerpo glorioso. Uh-huh. ¿Qué significa? Porque es una cosa interesante. El cristianismo cree en la resurrección. Y es más frecuente que la gente diga, no, pues el alma es eterna. Que es una especie como de platonismo. El alma es eterna y el cuerpo no. No, nosotros sabemos, no creemos, que tú, Eli, no es tu espíritu. No eres tu espíritu y tu cuerpo. Tú eres las dos cosas. Tú eres las dos cosas. Y por tanto, si queremos que tú seas eterno, que lo queremos, entonces resucitarás con las dos cosas, con tu cuerpo y tu espíritu. Pero el cuerpo será un cuerpo, lo que llamamos un cuerpo glorioso, que lo que sabemos, por lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles, que tiene determinadas facultades que hoy nos están negadas. Yo no puedo atravesar la mesa. Sin embargo, Dios, Jesús, apareció en medio de los apóstoles y con la puerta estaba cerrada. Si te acuerdas, hay un momento en que en los Hechos de los apóstoles están muertos de miedo y de pronto Jesús aparece en medio de ellos y se les presenta y les dice. Y luego, al siguiente sábado, vuelve a hacerlo cuando está Tomás presente. Y están con la puerta cerrada, dice, están atrancada por miedo de los judíos. Y de pronto, entonces, parece que atraviesa paredes, parece que aparece. Sin embargo, le dice exactamente como tú dices, ven Tomás, esta es la herida. Y come. Y eso es otra de las demostraciones. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? Hay dos demostraciones. La primera es la tumba vacía. Y la segunda es las apariciones. Bueno, las apariciones las apariciones aparecen durante 40 días a miles de personas. En todas circunstancias. Y como tú has dicho, come, y los espíritus o las alucinaciones. Dice, bueno, pues es que tuvieron alucinaciones. No pudieron tener alucinaciones. En el libro pongo un estudio que mira, todas las alucinaciones que han pasado, todas las alucinaciones que tenemos constancia, creo que hasta el año 2020, desde el año 1918, es decir, un siglo, cogidas por dos estudiosos, y miran si esas alucinaciones que supuestamente tuvieron los de Jesús coinciden. No es posible. No existen alucinaciones colectivas. No existen alucinaciones que se puedan tocar. No existen alucinaciones durante 40 días. No existen alucinaciones a todo tipo de personas. No existen alucinaciones en todo tipo de momentos. A 500 personas de una vez se le apareció. Entonces, ¿cómo es posible? Una vez más, todos habían visto que había muerto crucificado. Lo habían visto. Y sin embargo se les aparece. Y lo dicen. Y se me apareció. Y lo escriben en un momento donde cualquiera de los otros diría, hey, eso no es verdad. Pero lo escriben y no hay nadie que diga, no, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hubo miles de personas que lo vieron. Con lo cual, si la tumba está vacía y hubo miles de personas que le vieron resucitado y él prometió hacerlo, ¿qué es lo lógico que haya pasado? Pues que resucitó. Como decía un lógico, cuando las otras posibilidades las descartamos, la única que queda es la posible. Y si hemos descartado todo lo demás, lo único que queda, que es que resucitó, es lo posible. Y resucitó.
Por cierto, tal como habían dicho los profetas. Una vez más, Él cumple y lo que Él había dicho. Tirar este templo y al tercer día. Ellos creían que se refería al templo, pero se estaba refiriendo al mismo. Y al tercer día volveré. ¿Dónde encuentra la evidencia de que Dios existe en el día a día? En esta vida diaria, en este caos, en esta rapidez que vivimos. ¿Tú ¿Qué te quieres a hace? Vega? Ya está. Es el amor, el lenguaje de ¿Tú Dios. quieres a Bruno? ¿Quieres a Javier? Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué los quieres? ¿Se lo merecen? Sí, supongo que sí, pero es por eso. Hay otros que se lo merecen y no les quieres. ¿Por qué? ¿Eres feliz cuando te levantas por la mañana y hay un rayo de sol? Sí. ¿Te gusta el olor de la hierba fresca? Sí. Cuando entras a una catedral y ves ese rosetón, ¿no es como precioso? Sí. Ese conocimiento de la belleza. Cuando escuchas esa música, tú que eres de Málaga, la saeta, ¿no te emociona? ¿Por qué? Está todo a nuestro alrededor, es simplemente decidir ser feliz. Sinceramente, no hay y luego hay dolor. Y luego, ¿te duelen las cosas? Sí. ¿Y qué haces? Te voy a decir lo que debes hacer. Lo que sugiero que hagas, vaya, no lo que debes hacer. Haz lo que te dé la gana, vaya. Pero te voy a decir, ofrécelo. Ofrécelo. ¿Qué significa ofrecerlo? Simplemente ponte delante de tu Virgen preferida o tu Cristo maravilloso y le dices, esto te lo ofrezco por la salvación de mi alma, por el de Vega, por el de Bruno, por la de Javier, por la del mundo entero. Es como el combustible que da la gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñó Jesucristo. Eso es lo que me enseñó Él. Él vino y murió por mí. Y esa crucifixión, eso del Calvario que vamos a celebrar, a recordar dentro de nada, es lo que ha hecho que tú y que yo podamos tener vida eterna, que podamos ser salvados, que es algo que se nos olvida, porque no nos lo merecemos. Y sin embargo, todo un Dios decidió hacerse hombre y morir por nosotros con sufrimiento, porque ese sufrimiento es el combustible que nos lleva al cielo. Entonces, ofrécelo. Eso significa que te haces partícipe de Jesucristo. Eso, por cierto, te hace feliz. Es curioso porque el concepto de felicidad muchas veces se asocia con el concepto de alegría. Y no es lo mismo. Tú puedes estar triste y ser feliz. Puedes tener un dolor y ser feliz. Mucho mejor estar alegre y ser feliz, pero puedes tener un dolor y ser feliz. Puedes tener cáncer y ser feliz. O puedes tener cáncer y ser completamente infeliz y miserable. Pero es tu decisión. En esa belleza, en esa luz, también hay una parte no tan luminosa en este camino de la fe. ¿Cómo te relacionas personalmente con esas noticias y no diría esos datos donde cada vez hay menos personas que dicen ser católicas porque está habiendo un resurgir de la fe, al menos en redes sociales? O sea, cada vez estamos viendo, no diría ni siquiera de la fe, sino del catolicismo. Pero ¿cómo te relacionas personalmente? ¿Qué te dices? ¿Cómo perdonas? No lo sé si perdonas o nos toca a nosotros perdonar esas cosas que hacen de todo este camino un poco más oscuro. No estoy segura de qué te estás refiriendo, sinceramente, pero... No quiero entrar en casos concretos porque no es esa donde me gustaría llegar, pero es verdad que vemos noticias donde tú dices, pues esto no me gustaría que perteneciese a la historia de mi iglesia. Sí. Sí, en una iglesia, ¿sabes? Primero, vamos a ponerlo todo en perspectiva. En una historia gloriosa, donde mi iglesia es probablemente nuestra iglesia, la iglesia católica, vamos, el cristianismo, si quieres, para extenderlo, es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Y no hay más que cualquiera, por favor, que mire cómo vivían los romanos antes de ser cristianos. Lo digo porque si eso es a lo que esperan que nosotros vivamos, era horroroso. Porque, Eli, al final solo existen dos posibilidades. O tú eres hija de Dios y por tanto tienes una dignidad que es la pera,
o tú has estado aquí y has venido al mundo por casualidad y entonces no tienes dignidad ninguna. Y solo existen esas dos posibilidades. O bien eres hija de Dios y por tanto tienes una dignidad que yo no te he dado y que es más grande que yo y por tanto tengo que reconocer. O bien estás aquí por casualidad y tienes una dignidad aproximadamente como una rata con procesos mentales más sofisticados. No lo digo yo, lo dice un autor ateo. Y esas son las dos únicas posibilidades. Y hay que elegir. ¿Vale? Entonces el cristianismo es el que te dice, no, tú tienes la dignidad de hijo de Dios. Y por tanto, te voy a reconocer, tienes algo que no puedo ni siquiera tocar. Y luego hay cristianos que se portan mal. Y son una excepción. Y hay personas paganas que se portan bien. Y también son una excepción. Entonces, juzgar al todo por la excepción es la mayor injusticia. Entonces, ¿cómo te contesto? Yo miro el todo y es glorioso. Y hay excepciones y son como la mosca en la leche. Hay que quitarlas y aplastarlas. Pero juzgar a la leche por la mosca es una enorme injusticia. Esa mosca, ir al infierno. El infierno existe. Yo no condeno a nadie al infierno. Yo no condeno a nadie, punto. Luego Dios dirá, pero el infierno existe, Eli. No te engañes. ¿Hay gente en el infierno? Yo creo que sí. ¿Irás al infierno? Yo espero que no. Yo no deseo a nadie que vaya al infierno. Nadie debería desearlo, pero yo no deseo que yo vaya al infierno. Yo estoy luchando por no ir. ¿Vale? Yo con lo mío me basta. Pero es posible. Es posible. Ahora es verdad que al mismo tiempo que a ti te parece fácil mandar a esa mosca al infierno, poco después me vas a decir, ¿cómo es posible que haya un infierno donde es eterno de sufrimiento? Y alguien podría preguntar, ¿qué tipo de Dios hace que se permita eso? Entonces, lo digo porque al mismo tiempo que vemos claramente que hay personas que realmente deberían irse al infierno, porque las mandaríamos al infierno nosotros a patadas, poco después algo nos compele decir, ¿de verdad? ¿Una eternidad sin Dios? Porque ¿qué es el infierno? El infierno es la ausencia de Dios, es la ausencia del cielo. Yo te he dicho, tú estás creada para ir al cielo. A ti te crearon, a cada uno de nosotros nos crearon para ir al cielo. Nuestra patria, nuestro hogar es el cielo. Y para eso queremos volver a casa. Una eternidad sin casa. Es demasiado, parece demasiado. Sin embargo, existe. Y la respuesta es, Eli, estoy contestando a una pregunta que no me has hecho, pero la respuesta es porque Él quiere. Porque las personas pueden decidir no estar con Dios. Porque del mismo modo que Clara me da el beso porque quiere, algún día si Dios no lo permita, a lo mejor no quiere. Yo tengo hijos que no me quieren dar besos. Y duele un montón. ¿Pero qué voy a hacer? Es su decisión. ¿Es su identidad? No es su identidad, es su decisión. Es su decisión. No es su identidad. Ellas no están hechas para no darme un beso. Es un rasgo, simplemente. Cariñoso o menos cariñoso. Pero no es eso. No, es el significado que le estamos dando a ese beso. No, estoy hablando de realmente, están peleadas. ¿Vale? Entonces, más que... ¿vale? Es su decisión. Yo no sé si tú estás peleado, espero que no, con tu padre o tu madre. No. O sea, vale, fenomenal, por favor no lo hagas. No. ¿Vale? Es una cosa muy yo un error enorme. Somos muy piña familiar. No, y además está fenomenal. Me siento muy arropada. Y quiere a tu padre. Quiere a tu padre. Porque ahora los padres están muy solos. Se celebra el Día de la Mujer y no el Día del Hombre. Nunca. Los padres están muy solos. Quiere a tu padre. Quiere a tu padre, que demuéstraselo. Hazme un favor, cuando termine llámale. Yo quiero a mi padre y él lo sabe. Y quiero a mi madre y también claro lo sabe. Que sí. Es decir, tengo mucha suerte. De hecho, elegí vivir en un pueblo para estar cerca de mi familia. Y hoy en día, si los padres cerca cuestan mucho,
tener una familia. Yo sí. Soy muy afortunada porque vivo en mi pueblo, donde nací, con mis padres y donde Fenomenal. todo para mí tiene sentido. Fenomenal. Pero demuéstrale que los quieres. En la medida, ¿sabes? Mi padre falleció. Una de las razones por las que volví a España es porque mi padre falleció mientras yo estaba fuera. Yo he vivido 30 años fuera de España, he vuelto a España hace 5 y yo soy español y me siento muy español, pero lo cierto es que mi mujer es austríaca y he vivido toda mi vida fuera. Y estando fuera, mi padre murió. Y a mí me hubiera gustado estar. Entonces, una de las razones por las que volví, mi madre cumple ahora 95 años, alabados a Dios, y entonces hoy está en mi casa. Por ejemplo, hemos construido una casa le he creado algo para que ella esté con nosotros. Entonces, querer a los padres nos hace mejores. ¿Sientes culpa? ¿Cómo te relacionas con la culpa? Por no estar con mi padre, no. Culpa no, es... Porque es algo muy, lo digo porque es una palabra muy cristiana y que muchas veces como que sufrimiento. Sí, no me siento culpable de ello, siento una tristeza por no haber estado. Y, sabes, una ocasión perdida, pero no culpa en el sentido de que no hice nada que... fíjate, una de las cosas buenas que tiene el catolicismo es que parece que está pensado, no parece, está pensado, para ayudar a cada uno de nuestras necesidades psicológicas. Es como si Dios hubiera dicho, no te preocupes, te conozco. Y voy a poner, tú necesitas agua, te voy a dar agua. Tú necesitas comida, te voy a dar comida. Tú necesitas el perdón, te voy a dar el perdón. Una de las cosas que muchas veces no se publicita tanto del catolicismo es que tenemos la penitencia, o sea, tenemos el sacramento de la confesión. Y es magnífico. Y lo he visto en gente, o sea, cuando yo vivía en Israel, por ejemplo, ellos tienen el Yom Kippur, o sea, los judíos tienen el Yom Kippur, el Yom Kippurim, que es un día al año donde piden perdón. Es el día del atonement, lo llaman, ¿vale? Donde piden perdón. Pero realmente no saben que Dios les ha perdonado. Entonces, lo que es magnífico de la confesión es que tú vas, primero, todos tenemos pecados o cosas malas que hemos hecho. Bien, vamos, si alguien no, por favor que me escriba, quiero conocerle y tal. Yo por lo menos sí. Y entonces vas allí, lo cuentas, sabes que estás hablando con Dios y que el sacerdote no es más que un intermediario y el que te perdona es Dios. Entonces es como si dejas la mochila y te vas. Y eso es muy necesario. Dejar la mochila es muy necesario porque la mochila cada vez se va haciendo más pesada y te va empujando. Entonces estoy contestando al tema de la culpa. Las culpas, que las tengo y por supuesto las siento, y además está bien sentirlas, porque eso lo único que significa es que cuando te haces una herida, la sientes. Si tú hicieras mal y no lo sintieras, mal. Porque es que lo has hecho tantas veces que ya no lo sientes. Es lo que llamaba Santo Tomás conciencia cauterizada. Si repites una cosa repetidas veces, al final acabas por no sentirlo. Con lo cual está bien sentir el dolor eso que llamamos nosotros dolor de los pecados. Y tener propósito de enmienda. Y hay que pedir perdón. ¿Por qué hay que pedir perdón? Primero porque es muy bueno desde el punto de vista de la humildad. Segundo porque reconoces una realidad. Yo lo he hecho mal. Entonces, yo francamente no soy tan soberbio como decir, no, yo lo hago todo bien. No, yo la he cagado, perdón, la he fastidiado aquí, la he fastidiado aquí, la he fastidiado aquí. ¿Y a quién se lo pido? Pues al que me puede perdonar. Y realmente es que quiero, es como cuando mis hijos también, o yo, le pedía perdón a mis padres. Eso no es más que reconocer que, joder, pues lo podía haber hecho mejor y no lo he hecho mejor. Entonces, lo dejas y entonces, a partir de entonces, ya no tienes culpa. O sea, tu sentimiento cambia. Es decir, estoy perdonado una vez más. Y tu sentimiento es más de agradecimiento. Entonces, no, para eso, o sea, volviéndote a contestar, no, cuando mi padre falleció, a mí me dio mucha pena. De hecho, todavía, ¿sabes? Lo pienso y ¿sabes? Y mi madre, además, que mi madre le echa mucho de menos, me lo recuerda, ¿sabes? Porque llega el momento de su fallecimiento, entonces mi madre se pone a llorar y entonces, bueno, nos lo recuerda. Pero es tristeza solo, sabiendo, por cierto, que esa es otra de las ventajas que tiene ser católico, y uno no debe ser católico por las ventajas que tiene, pero es lógico que lo que es verdad tenga ventajas,
y es que sé que está en el cielo. ¿Por qué sé que está en el cielo? Porque podría estar en el purgatorio. Yo de hecho rezo por él por si acaso está en el purgatorio. No creo que mereciera el infierno, pero eso Dios lo dirige. Yo la verdad es que me atengo a lo que él decida, pero yo rezo por él porque si está en el purgatorio salga cuanto antes y que si está en el cielo nos ayude. ¿Por qué? Porque los que están en el cielo, o sea, están en la casa del Padre, están cerca del Padre, y el que realmente concede esto para los protestantes que piensan, no, nosotros sabemos que quien concede los favores es Dios. No tenemos, igual que el protestante, sabemos que es Dios el único que puede conceder los favores, pero sí sabemos que hay gente que puede interceder a Dios, como hizo la Virgen en las bodas de Caná. Uh-huh. O sea, la propia Escritura nos dice, los de la boda de Caná fueron a pedirle a María y María le pidió a Jesús y Jesús hizo el primer milagro. ¿Quién hace el milagro? Jesús. ¿Quién lo pide? María. Pues sigamos ese patrón, se le pide a María y en este caso pues le pido a mi padre que nos ayude. ¿Le has pedido algo a Dios que todavía no te ha dado? Sí. Gracias, José Carlos. Gracias a ti, Eli. Gracias por abrir tu fe, tu experiencia, tu verdad, por compartirla con aquellos que estamos bautizados y hoy dudamos de que Dios es el que nos protege. Te agradezco mucho tu tiempo, este espacio y la sinceridad de tu discurso. Gracias a ti, gracias a Javi, gracias al otro Javi, gracias a Bea, gracias a todos vosotros. Que Dios te bendiga y que Dios os bendiga. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.